tú me das buenos días. Bueno, vamos hoy a desarrollar la unidad número 5 de nuestra asignatura Morfología, que son las nociones fundamentales de la embriología. Es un tema a desarrollar junto con la unidad número 6 para aplicar el tercer parcial. Forma parte de la temática del tercer parcial. Bueno, antes de comenzar de nociones fundamentales de la embriología, debemos tomar en consideración una serie de términos anatómicos desde el punto de vista microscópico que son importantes para entender lo que es la embriología. La gametogénesis es un término muy empleado, ya también lo hemos comentado en anteriores oportunidades. Se refiere génesis, significa formación, gameto es la célula sexual, bien sea masculina o femenina. Entonces, ¿qué es la gametogénesis? Son una serie de cambios cromosómicos y morfológicos que experimentan las células germinativas, tanto masculinas como femeninas, ¿verdad? Estos cambios cromosómicos ocurren durante las divisiones meióticas. En la primera división meiótica, el evento más importante es el apareamiento de los cromosomas homólogos e intercambio de material genético. Y en la segunda división meiótica no duplica el material genético, lo que se forma el número haploide de cromosomas. ¿Okay? Aquí vemos una representación esquemática de la meiosis, donde tenemos la profase, metafase, anafase y telofase 1, y aquí encontramos la profase, metafase, anafase y telofase 2. Esto es a manera de recordatorio, donde debemos hacer hincapié en que la formación de los gametos es a través de la división meiótica. En cambio, las divisiones del resto de las células del cuerpo humano son a través de una división mitótica. ¿Okay? La meiosis, aquí lo vemos, son doble división, una fase 1 y una fase 2, para la formación tanto de los gametos masculinos como femeninos, o células sexuales masculinas, que es el espermatozoide, y célula sexual femenina, que es el ovocito 1 u ovo. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias de la meiosis? Eso es muy importante que lo recuerden, que es la reducción del número de cromosomas de diploide y haploide, y permite la recombinación de genes maternos y paternos, permitiendo la variabilidad genética. Esta meiosis hace que tengamos variabilidad genética y que no seamos el verdadero clon de nuestros padres. ¿Okay? Aquí sabemos que la gametogénesis masculina ocurre a nivel de los túbulos seminíferos de los testículos, donde el órgano sexual masculino es el testículo y el órgano sexual femenino es el ovario. ¿Okay? Y recordemos también, como lo hablamos en las clases anteriores, de los aparatos y sistemas de la reproducción, donde debemos ver que las células, la gametogénesis masculina, comienza por las espermatogonias, pasando por espermatocitos de primer orden, espermatocitos de segundo orden, espermátide, hasta la formación de los espermatozoides, que es el gameto sexual masculino. Recordemos también que la gametogénesis masculina comienza en la pubertad, y este es un nuevo término también que ustedes deben conocerlo, que es la espermiogénesis, que no es más que la maduración del espermatozoide. Sobre todo desde la espermátide espermatozoide, él va sufriendo una serie de cambios morfológicos desde el punto de vista microscópico, hasta formar el gameto sexual masculino, que es el espermatozoide como tal. La gametogénesis femenina ocurre en esta estructura, que lo recordamos como órgano sexual femenino, que es el ovario. ¿Okay? Es allí donde se forma el ovocito 1 o óvulo, que es el gameto sexual femenino. Recuerden que todos estos eventos ocurren a nivel de la corteza ovárica, pasando por folículos primordiales, folículos de primer orden, folículos en crecimiento, y folículos de secundario o de segundo orden, ¿verdad? Que es el que va a formar el folículo de grafo maduro, que es el que va a permitir la liberación de esta señorita aquí, que es el ovocito. Esta es una representación esquemática del útero y los ovarios. También debemos recordar que a nivel, la mujer cumple tanto un ciclo ovárico y un ciclo menstrual. Dentro del ciclo ovárico
es lo que ocurre a nivel del ovario para la formación del ovocito 1, y en el ciclo menstrual están ocurriendo una serie de eventos que van a permitir el engrosamiento del endometrio en la mitad del ciclo, que lo va a ir preparando este tejido para la anidación o fecundación. Para la anidación del óvulo fecundado, disculpen, para la anidación del óvulo fecundado. Esta es la representación esquemática del ovocito. Aquí vemos la correlación que existe entre lo que está ocurriendo a nivel del ovario y lo que está para la formación desde los folículos primordiales hasta los folículos secundarios o maduros o de grafo. ¿Okay? Y aquí lo vemos desde el punto de microscopía electrónica, donde vemos el desarrollo folicular. ¿Okay? Bueno, y el ciclo reproductor femenino, bueno, lo que les digo, la correlación entre lo que ocurre en el ciclo ovárico y en el ciclo menstrual. Esto es lo que va a dar origen a la menstruación si la mujer no es fecundada, y esto es lo que va a dar origen a nivel del ovario, que es la formación del ovocito 1. La ovulación se produce en la mitad del ciclo, más o menos si la mujer tiene 28 días de ciclo menstrual, la mitad es aproximadamente el día 14, en el día 14 es que la mujer ovula, y eso se produce por un aumento de la producción de la hormona luteinizante, aumento de la presión intrafolicular del folículo secundario o maduro o de grafo, y ocurre la contracción de las células de la teca, permitiendo también o ayudando también una digestión enzimática de la pared folicular, y eso es lo que va a permitir la liberación del óvulo que recibe el nombre de ovulación. Todo ese proceso recibe el nombre de ovulación. Aquí vemos los gametos. Tenemos el gameto sexual masculino, que es el espermatozoide, y el gameto sexual femenino, que es el ovocito. Bueno, entonces vamos a entrar directamente al tema de la embriología. Vamos a hacer un resumen. Recuerda que son nociones fundamentales de la embriología. Ustedes no van a ahondar mucho en conocimiento más profundo de este tema. Es bastante profundo y bastante amplio. Pero para el desarrollo de la asignatura morfología en el programa de enfermería son nociones fundamentales. Lo que vamos a conocer son los eventos más importantes que van ocurriendo en el desarrollo embriológico del ser humano. Primera semana del desarrollo embriológico. Esa primera semana ocurre desde el momento de la fecundación, ¿verdad? Donde se une el espermatozoide con el óvulo a nivel de la región ampular de la trompa de Falopio, se forma el huevo cigoto hasta la implantación de ese huevo o cigoto a nivel de la adhesiva o el endometrio ya en su fase proliferativa para la anidación a nivel del útero, donde se va a desarrollar el cromosoma. Comienza desde la fecundación hasta la implantación. Ese es el evento más importante en la primera semana del desarrollo embrionario. La fecundación, ¿qué es la fecundación? Es un proceso que ocurre desde el contacto entre el espermatozoide y el ovocito 1, no ovocito 2, hasta la mezcla de los cromosomas maternos y paternos en la metafase de la primera división meiótica del huevo o cigoto, ¿okay? De la primera división mitótica del huevo o cigoto. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Bueno, ellas tienen varias fases. La penetración de la corona radiada, ¿verdad? Que es esta zona aquí. Penetración de la zona pelúcea, se llama reacción de zona. Fusión de las membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide. Culminación de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo femenino. Formación del pronúcleo masculino, que es a este nivel, y la unión de esos pronúcleos nos van a dar a la formación del huevo cigoto, donde se restablece la carga cromosómica típica del ser humano, que son 46 cromosomas. Aquí es una representación esquemática de la fecundación. Y aquí vemos la formación de los pronúcleos tanto femeninos como masculinos. Estos son los pronúcleos que tanto femeninos como masculinos. Ok, aquí vemos la formación del cigoto y comienza de una vez la primera división mitótica. Y aquí no hablamos de división meiótica porque recuerden que la formación meiótica ocurre en la gametogénesis, es decir, formación del óvulo y del espermatozoide, bien sea femenino o masculino respectivamente. Aquí hablamos de formación del cigoto y comienza la división mitótica, es decir, conservando la carga cromosómica de 46, bien sea 46XX si es sexo femenino y XY si es sexo masculino. Consecuencias de la fecundación. Bueno,
culminación de la segunda división meiótica del ovocito, se restablece el número diploide de cromosomas del cigoto, permite la variación de la especie humana, no somos clon de nuestros padres ni de mamá, ni de papá, y nos permite la determinación del sexo cromosómico. Desde el momento que se une el espermatozoide con el ovocito 1, ya está restablecida la carga cromosómica y sabemos el sexo cromosómico, que no lo podemos ver desde el punto de vista ecográfico porque eso se visualiza más tardíamente y eso es el aspecto fenotípico del sexo. Y comienza el inicio de la segmentación del cigoto. Esas son todas las consecuencias de la fecundación. Allí vemos la segmentación, comienza el huevo o cigoto, se divide formando 2 células, luego 2 células, 4 células, de 4 a 8, 8, 16, 32, 32, 64, 128 y así sucesivamente hasta la formación de millones y millones de células y diferenciación de las diferentes células para la formación del nuevo ser. Comienza más o menos a las 30 horas después de la fecundación. Y aquí vemos una compactación celular de 8 células y aquí vemos de 12 a 32 células que reciben el nombre de blastómeras o blastómeras. Imaginen que ilustran prácticamente la segmentación celular desde el punto de vista de microscopía electrónica. Fíjense cómo se ve tan bonito una división celular del huevo o cigoto. Ya cuando estamos en el cuarto día, estamos hablando de un blastocisto inicial y del quinto día desaparece la zona pelúcida y se forma el blastocisto tal. Esta es la imagen esquemática y esta es una imagen prácticamente de microscopía electrónica. Y por supuesto, la primera semana del desarrollo embrionario termina en la implantación. Al séptimo día, ¿verdad?, de la fecundación ocurre la implantación del huevo cigoto en la decigua o en el endometrio funcional que se va a convertir en decigua porque está preparado para recibir al nuevo huevo o cigoto. ¿Okay? Ocurre entre el sexto y séptimo día de la fecundación. Aquí lo vemos, todo el proceso como lo vimos en la imagen inicial, desde la fecundación hasta la implantación a este nivel. ¿Qué es la cultocentesis? Bueno, es un procedimiento que se hace en caso tal de que no se implante el huevo o cigoto a nivel del útero, sino que se implanta en la misma trompa o se hace en reversa y se implanta a nivel del ovario y eso es lo que va a producir un embarazo o gestación ectópica. Y eso al final no progresa, produciendo una ruptura y produciendo una hemorragia, y la cultocentesis es la punción en el fondo de saco de Douglas o posterior para la obtención de sangre libre en cavidad abdominal y eso nos hace el diagnóstico típico de un embarazo ectópico. Segunda semana del desarrollo embrionario. El evento más importante de la segunda semana del desarrollo embrionario es la formación del disco embrionario bilaminar. Formación del disco embrionario bilaminar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Todo esto va ocurriendo a nivel de la segunda semana. En el 9º día del desarrollo, el blastocito está implantado completamente en el endometrio. Fíjense cómo ya se implantó. Esto es el endometrio y ya está en la parte profunda del endometrio. ¿Okay? El 10º día del desarrollo embrionario, aquí lo pueden visualizar. Este es un 12º día del desarrollo embrionario. Y este es el 13º día del desarrollo embrionario, para que vean más o menos la imagen esquemática, cómo se va adentrando dentro del endometrio para ir formando luego las vellosidades que le va a permitir la nutrición al propio, o formación del propio bebé. Y aquí termina la 14º día del desarrollo embrionario, donde vemos un saco vitelino secundario. ¿Okay? Eso es muy importante porque no va a permitir la nutrición del nuevo embrión que se está formando. Entonces, el evento más importante de la segunda semana del desarrollo embrionario es la formación del disco embrionario bilaminar. Disco embrionario bilaminar es el evento más importante de la segunda semana. Aquí vemos, ¿por qué hablamos de disco embrionario bilaminar? Porque vemos dos láminas, que es el epiblasto y el hipoblasto. Son dos grupos de células que van a ir dando las diferentes capas germinativas del embrión. Perdón. Aquí vemos una representación esquemática de ese disco embrionario bilaminar, ¿verdad?
Y esto es lo que le comentaba de que la culotrentesis nos orienta por una implantación ectópica del blastocito, que en vez de implantarse aquí en el endometrio del útero, se implanta por fuera. Puede implantarse dentro de la misma trompa o a nivel de la cavidad abdominal o a nivel del ovario. Y eso es lo que llamamos de embarazo ectópico o gestación ectópica. Aquí lo ven, una representación histológica más o menos del disco embrionario bilaminar, una representación histológica desde el punto de vista de microscopía electrónica. Tercera semana del desarrollo embrionario ocurre una serie de eventos y lo más importante es la formación del disco embrionario trilaminar. Allí vamos a ver la formación de los siguientes eventos. La formación de la línea primitiva, ocurre la gastrulación, la formación de la notocorda y la formación del tubo neural, que tiene que ver con la parte del sistema nervioso del bebé, la formación de la cresta neural también, formación de somita, formación del celoma intraembrionario, formación de vasos sanguíneos y sangre y la terminación de la formación de la vellosidad escolar. Eso está ocurriendo entre el día 15 y el día 21 del momento de la fecundación. ¿Okay? Esta formación del disco embrionario trilaminar, van a ver este epiblasto, el hipoblasto, y en medio de ellos se va a formar una capa de células que lo ven aquí como rojito, que es el mesoblasto. ¿Okay? O mesodermo intraembrionario también le denomina. Entonces ya tenemos epiblasto, hipoblasto y mesoblasto, y son las tres capas germinativas que van a ir dando origen a cada una de las estructuras que van a formar el cuerpo humano. Aquí vemos una representación, una vista dorsal de un embrión de 16 días de edad, ¿okay? Donde vemos las tres capas germinativas. Aquí es la formación del proceso notocordal, que tiene que ver con la formación del sistema nervioso, ¿verdad? Del bebé. Recuerden que aquí son nada más lo que a nosotros nos interesa, son los eventos más importantes. No vamos a entrar en detalle de cada uno de todos esos procesos, porque no es objetivo del programa de la asignatura de morfología dentro del programa de enfermería. Solamente son los eventos más importantes que ustedes deben recordar. Formación del proceso notocordal y notocorda. Okay. Aquí vemos más o menos una representación esquemática para que tengan una idea, pero no es en realidad lo que interesa es los eventos más importantes por semana. Aquí también lo vemos, una representación esquemática, el desarrollo de la somita y del mesodermo intraembrionario, allí se evidencia, ¿verdad? Y la formación de la cresta neural, que es muy importante, también desde el punto de vista del sistema nervioso. Aquí ocurre el desarrollo de la sangre y de los vasos sanguíneos, ya está ocurriendo en la tercera semana del desarrollo. Y aquí un diagrama de un aparato cardiovascular primitivo, de un embrión de 21 días. La conversión de vellosidades coriónicas secundarias a terciarias, que eso tiene que ver también con la nutrición y la formación de la placenta, que es la que se va a encargar en el desarrollo o en el aporte nutricional de ese futuro bebé a partir de la semana 14. Aquí vemos un embarazo disigótico, es decir, un embarazo gemelar, que es la formación de dos bebés totalmente idénticos, y eso se debe porque en la formación del cigoto se separa completamente las dos células y se van a formar dos bebés. ¿Okay? Este es un monocigótico. El monocigótico se puede dividir en monocorial biamniótico y bicorial biamniótico. Es decir, monocorial, una sola placenta con dos bolsas amnióticas, y bicorial serían dos placentas con dos bolsas amnióticas. Estos son segmentaciones tardías del cigoto que pueden dar malformaciones, que son los toracopagos, los cefalopagos, y que son prácticamente fusionados. Y no es la idea de que ocurra estos eventos porque son, desde el punto de vista macroscópico, es muy desagradable ver bebés toracopagos. Un periórgano genético ocurre entre la cuarta y la octava semana. Esto es la formación de los órganos. Ocurre entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario. Ocurre plegamiento del embrión, ¿okay? Ahí vemos una imagen histológica. El esquema ilustra los derivados de las tres capas germinativas. Esto es importante que ustedes lo tienen que estudiar. ¿Qué deriva de cada una de las capas? Del ectodermo, del endodermo, del mesodermo, del neuroectodermo, ¿ok? Todo eso son del ectodermo superficial.
Aquí, ¿qué es lo que va a dar origen en la cabeza? El mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Todo eso son representaciones esquemáticas de las diferentes capas germinativas del cuerpo humano y tienen que saber qué parte de cada una de estas estructuras primitivas van a dar origen a las diferentes partes del cuerpo humano. Aquí vimos vistas dorsales de embriones en la cuarta semana del desarrollo embrionario. ¿Okay? Otra representación esquemática de eso. En la quinta semana, aquí ven un embrión de 32 días de desarrollo. Fíjense que ya va ocurriendo un plegamiento y se va identificando algunas estructuras como las yemas de los miembros superiores y miembros inferiores. Se ve el globo ocular. ¿Okay? Ya se va desarrollando el esbozo también del pabellón auricular. ¿Okay? A las 42 días, que son la sexta semana, fíjense que ya empezamos a ver algo más característico a lo que es un feto humano. ¿Okay? Fíjense aquí, ya la séptima semana tiene ya una apariencia más fenotípica, es decir, parecida a lo que es un embriocito de un ser humano. Séptima semana, ven los esbozos de los miembros inferiores, superiores, el globo ocular, pabellón auricular. ¿Okay? Octava semana aún más. Aquí lo ven esquemáticamente. ¿Okay? Y este es un embrión de 56 días de desarrollo, que es la octava semana, donde ya prácticamente se puede visualizar el cordón umbilical y esto es lo que va a ser la futura placenta. El periodo organogenético, fíjense cómo comenzó desde la cuarta semana y miren cómo va en la octava semana. ¿Okay? El periodo fetal comienza desde la novena semana, o sea, terminando la octava semana, comienza la novena semana, que es el periodo fetal, hasta la formación del nuevo ser, que es a las 40 semanas. Para esto es muy importante que ustedes conozcan, tenemos que tener unas generalidades de lo que es el crecimiento y la diferenciación, que es lo que ocurre a partir del periodo de crecimiento, ¿verdad? Debemos estimar la edad fetal, y la edad fetal podemos estimarla según la fecha de última regla, según estudios ecográficos como son el diámetro corona-rabadilla, el diámetro cefálico, el diámetro biparietal, el diámetro abdominal, la longitud del fémito y la longitud del pie. ¿Okay? Para esto podemos dividir el periodo intrauterino, es decir, el periodo gestacional, por trimestre. Serían 3 trimestres, un primer trimestre que va desde la semana 1 a la semana 13, un segundo trimestre que va desde la semana 14 a la semana 26 y un tercer trimestre que va desde la semana 27 hasta la semana 40. Podemos dividirlos por días, es decir, un embarazo de 280 días que equivale a 40 semanas, y podemos también dividirlo en meses lunares o meses calendarios. Los meses lunares son de 28 días, por lo tanto, si son de 28 días serían 10 meses lunares, y si son meses calendarios son 9 meses de embarazo. ¿Okay? Eso es muy importante que lo sepan. Estas son tablas que se utilizan prácticamente para estimar la edad del periodo fetal. ¿Okay? Y aquí vemos el periodo fetal, qué es lo que está ocurriendo en las diferentes semanas durante este periodo fetal. En la semana 9, los eventos más importantes que deben ustedes recordar son que la cabeza mide la mitad de la longitud cráneo-rabadilla. La longitud cráneo-rabadilla va desde aquí hasta aquí y la cabeza casi que ocupa la mitad. La cara es ancha, los ojos están separados, las orejas son de implantación baja, los párpados están fusionados, las piernas están cortas y los puntos son pequeños, y los genitales externos, tanto masculinos como femeninos, son tan similares que no podemos diferenciar todavía aún a las 9 semanas de gestación, ver si es varoncito o es. Y comienza la formación de la sangre a nivel hepático. En la semana 11 comienza a regresar las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal y se comienza a formar la orina. Eso es el evento más importante en la semana 11. En la semana 12, la longitud cráneo-rabadilla es más del doble, ¿verdad? Y los centros de osificación, comienzan a aparecer los centros de osificación primaria. Osificación en formación de hueso. Los miembros superiores tienen casi la longitud definitiva y se comienza a establecer la formación del vaso. ¿Okay? En el periodo fetal, que va desde la semana 13 a la semana 16, la cabeza es relativamente más pequeña, como podrán evidenciar allí. Los miembros inferiores son ya bastante alargados y comienza unos movimientos coordinados de dichos miembros. Comienza la osificación activa
En la semana 14 sí comienzan a reconocerse los genitales externos. Se diferencian los ovarios con folículos primordiales, características fetales más humanas, los ojos están más hacia adelante y las orejas casi en su posición. ¿Okay? En el periodo fetal desde la semana 17 a la semana 20 disminuye el ritmo de crecimiento, la madre ya siente los movimientos fetales entre la semana 17 a la semana 20. Comienzan los movimientos fetales a ser percibidos por la madre. Aparece el vermis gaseoso y la nubo, esa es como la cremita blanca con que ellos a veces nacen. Se les ve en las cejas y en los cabellos y aparece la grasa parda. Se forma el útero y se canaliza la vagina y comienzan, en el caso del sexo masculino, a descender los testículos. El periodo fetal que va desde la semana 21 a la semana 25, hay aumento importante del peso, la piel es arrugadita y transparente, los movimientos oculares son bastante rápidos y hay respuestas a un parpadeo y susto. En la semana 24 se comienza a la formación de una sustancia muy importante que es el surfactante, que es una sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 que se encuentran a nivel de los alvéolos, permitiendo la distensión abdominal en el momento del nacimiento. Por eso que hay bebés que pueden nacer de 26, 27 semanas y se salvan, pero a veces que no. Y se observan las uñas en los dedos de las manos. En el periodo fetal, desde la semana 26 a la semana 29, ¿verdad? Ocurre, si nace en ese periodo, puede sobrevivir, porque recuerden que se está produciendo el surfactante que va a permitir el intercambio gaseoso, movimiento respiratorio y el control de la temperatura corporal. Se abren más los ojos, el lanugo y el cabello están bien desarrollados, aumenta la grasa blanca subcutánea, los fetos son más regordetes, es decir, que tienen más características de bebé. ¿Okay? Aumenta la hematopoiesis o formación de la sangre a nivel del vaso y en la semana 28 se produce prácticamente a nivel de la médula ósea. Los testículos en el caso del sexo masculino comienzan a descender hacia el escroto. ¿Okay? En el periodo fetal que va desde la semana 30 a la semana 34 está presente el reflejo pupilar a la luz. La piel es bastante suave y es de color rosado. Se observan unas uñas en los dedos de los pies. Los testículos prácticamente en el sexo masculino están totalmente descendidos. Si nace a las 32 semanas, la posibilidad de sobrevivencia es muchísimo más alta. Comienza a desaparecer el lanugo y los miembros se encuentran en flexión. En el periodo fetal que va desde la semana 35 a la semana 38, que casi ya cuando va a parir, el bebé tiene un cuerpo rechoncho, desaparece el lanugo y el cuerpo está cubierto por vermis gaseoso. El ombligo está centrado en el abdomen, los testículos ya se encuentran en el escroto en el caso del sexo masculino. Los ovarios no alcanzan su posición final, pero van con destino a adquirir su posición. Y durante la última semana se deposita prácticamente 14 gramos de grasa por día y al final representa un 16% del peso corporal. El peso aproximado de ese bebé cuando ya van a nacer son de 3 kilos 400 gramos y puede medir de entre 36, 38 hasta 48 centímetros. Tiene una compresión firme en las manos y se orienta hacia la luz, ¿verdad? Y el sistema nervioso central es suficientemente maduro. Al final de este periodo, ¿verdad? Prácticamente el pecho se hace prominente y las mamas sobresalen en ambos sexos. La placenta, bueno, es una estructura dentro de las estructuras ovulares. Ella va a permitir la nutrición del bebé y comienza la formación o completa la formación entre la semana 14 y la semana 18 de gestación. ¿Okay? Aquí vemos el cordón umbilical, tenemos una cara fetal y una cara materna. La cara materna es la que se implanta prácticamente al endometrio de la madre y la cara fetal está rodeada por la bolsa amniótica donde se encuentra el cordón umbilical que va a permitir el intercambio de nutrientes tanto del feto a la madre y de la madre al feto. Okay. Aquí tenemos el intercambio materno-fetal que ocurre a través del cordón umbilical permitiendo la unión de la placenta con el feto. Y bueno, muchachos, esto es muy importante saber la regla de Nayel, que es una regla para determinar la fecha probable de parto. Como les dije, si tomamos como punto
punto de referencia a la fecundación, el embarazo dura 266 días, pero según la fecha de última regla, el embarazo dura 280 días. Si es calculado según la fecha de fecundación, que es poco probable saber qué día fue que tuvieron relaciones sexuales, pero según la fecha de última regla es más exacto. Por lo tanto, las semanas de embarazo, según la fecha de última regla, son 40 semanas y por la fecha de la fecundación son 38. ¿Ok? Y serían 10 meses lunares en el caso de según fecha de última regla, y serían 9 meses y medio lunares según la fecha de fecundación. Y por los meses calendarios, 8 semanas 3/4 y 9 semanas 1/4 en el caso de la fecha de última regla. Para saber la regla de Nayeli, para calcular la fecha probable de parto, hay que saber el primer día de la última regla, es decir, la fecha de la menstruación, del primer día de la menstruación. Hay que restarle 3 meses calendario y añadirle 1 año y 7 días. ¿Okay? Esa es una regla que tienen que sabérsela para hacer un ejercicio fácil de calcularle la fecha probable de parto a una paciente sabiendo la fecha de última regla. Entonces, si le dicen que la fecha de última regla son, vamos a suponer, hoy es 27, vamos a suponer que sea 27 de octubre, entonces debemos restarle 3 meses calendario. Entonces restamos 3 meses, estamos 27 de octubre del 2021, restamos septiembre, agosto y julio. ¿Okay? Entonces en julio retrocedemos 3 meses calendario y sería 27 de julio. Luego nos dice que le añadamos 1 año, o sea, le sumimos 1 año. Entonces sería 27 de julio del 2022 más 7 días. Entonces 27 de julio, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. El 3 de agosto del 2022 es la fecha probable de parto de esa paciente si su fecha de última regla fue el 27 de octubre del 2021. ¿Okay? Así van a ser los diferentes ejercicios. Y aquí hay una terminología que también deben conocerla rápidamente, que es el diagnóstico de que cuando hablamos de aborto, que es la pérdida del producto de la concepción antes de las 20 semanas, hablamos de parto inmaduro cuando nace entre las 21 y 27 semanas, hablamos de parto prematuro o pretérmino si nace entre las 28 y las 36 semanas, y el peso estimado entre 1.500 y 2.500. Y hablamos de bebé a término o partos a término cuando nacen entre las 37 y 42 semanas, con un agar y capurro acorde a su edad gestacional. Y postérmino si nacen después de las 42 semanas. Aquí ven como una representación del trabajo de parto. ¿Okay? Este es el nacimiento de un bebé por vía vaginal. Aquí lo ven ya en el periodo expulsivo, nacimiento del bebé. La amniocentesis son procedimientos que se hacen para buscar malformaciones desde el punto de vista anatómico. Y esto, bueno, es un embrión de pollo, que es lo que usamos en la práctica. Prácticamente aquí no podemos hablar de la práctica porque no se desarrollaron en este semestre. Sin embargo, en el embrión de pollo podemos ver como una representación esquemática de las 3 capas germinativas. Esto es un aumento de mayor aumento. Esto lo van a ver ustedes más adelante. Esta es una representación histológica de la placenta, ¿verdad? Con la cara prácticamente, esta es la cara fetal de la placenta. Aquí también ven la cara fetal, este es el ágneo, esto es de las vellosidades coriónicas, de una vellosidad coriónica terciaria, este es el espacio intervelloso que es entre las vellosidades coriónicas. Esta es la cara materna de la placenta, ¿okay? Esta es una vellosidad coriónica terciaria, estas son ya temas de práctica. ¿Okay? Y aquí vemos un cordón umbilical prácticamente con la arteria umbilical, la vena umbilical, el ágneo y la gelatina de Wharton. Esta es la estructura histológica del cordón umbilical. Tiene 2 arterias umbilicales, una vena umbilical, la gelatina de Wharton, que es mesodermo extraembrionario, y el ágneo, que es lo que lo rodea prácticamente. Y aquí vemos igualito una representación esquemática de arteria umbilical y vena umbilical. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Es un tema bastante sencillo porque son nociones fundamentales de la embriología. Gracias y feliz tarde. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿quién habla? ¿Sí?